Desde el último video que subí, las tensiones políticas aumentaron desatándose el enfrentamiento. El precio del petróleo subió un 50%, se disparan las materias primas y cae la bolsa. El S&P 500 de Estados Unidos cayó un 5% y la bolsa de Rusia cayó un 50%. Inversores como Ray Dalio dicen que estamos ante la mayor burbuja de todos los tiempos. Otros inversores como Jeremy Graham, que manejan portafolios de más de 110 billones de dólares, aseguran que los indicadores macroeconómicos muestran que la economía nunca estuvo tan débil. Según él, los mercados caerán un 50% más y entraremos en una recesión. Con esto habrá sueldos más bajos, mayor desempleo y será más difícil poder vivir. Y considerando todo esto, tenemos la inflación más alta de los últimos 40 años, un 7,5% en dólares. ¿Qué hay de verdad en todo esto? Bienvenidos a todos, soy La Banana y en este video prometo descubrirlo. Antes que nada quiero decirte que este video no es político y no contiene ninguna opinión personal. Lo que vamos a hacer es ver con datos reales, con data empírica, qué es lo más probable que ocurra con la economía analizando su historia. Vamos a ver si es un buen momento para invertir en acciones o en criptomonedas o si es mejor vender absolutamente todo y guardar dinero para prepararse para el peor escenario posible. Por otro lado, si sos una persona que no tiene nada invertido, podrías estar preguntándote, ¿pero por qué debería importarme si el mercado está cayendo si no tengo inversiones? Bueno, debería importarte. Cuando la caída en la bolsa se sostiene, podríamos entrar en una recesión y esto generaría que los negocios tengan muy poca demanda. Al tener menos clientes, las empresas empiezan a ganar menos dinero. Con esto empiezan a bajar los sueldos, empiezan a bajar los salarios y luego posteriormente terminan despidiendo a un montón de personas. Esto genera grandes tasas de desempleo como lo pudimos ver en el 2008, un 10% de Estados Unidos desempleado. En Latinoamérica incluso habrá más desempleo. En Argentina ya estamos viendo un 10% y todavía esto no ocurrió. Por lo cual, poco trabajo disponible y alta inflación es la receta para pasarla mal. Por esta misma razón, vamos a ver hoy en este video qué podés hacer con tu dinero para salir bien parado. También personalmente voy a mostrarte qué estoy haciendo con mi capital en estos momentos. Antes de arrancar con el video, te voy a proponer un trato. ¿Qué te parece si me das me gusta para que este contenido llegue a muchas más personas y se puedan beneficiar de él? Y a cambio te voy a mostrar dónde vivo y cuánto pago de alquiler. Solo tenés que dejar tu me gusta. Te espero. Muchas gracias. Tenemos un trato. Este es mi departamento. Acá es donde grabo, tenemos cama arriba y también una cama doble en la habitación. Y lo mejor es que estoy a una cuadra de la playa. En total, pago de alquiler $1000 por mes. Ahora sí, arranquemos con el video. Ahora mismo hay dos miedos importantes que tenemos todos. Miedo a que la guerra se siga extendiendo y miedo a que la economía caiga en una recesión donde va a ser más difícil conseguir trabajo de lo que ya lo es ahora, y esto combinado con una alta inflación es un problema. Si hay algo que al mercado no le gusta es la incertidumbre. Entonces estos tiempos son difíciles de atravesar y veremos mucha volatilidad. Pero como dice mi gran amigo Rodri de Contando Manzanas, toma decisiones con data, no con miedo. Así que empecemos. Primero, y lo que todos queremos saber, ¿qué hacer en un escenario bélico? Como vimos, las intenciones siguen incrementando y hace algunos meses atrás ninguno de nosotros pensó que esto siquiera podía ocurrir. ¿Estamos por entrar en una crisis gigante? Ya vimos que la bolsa de Rusia cayó un 50%. ¿Qué dicen los datos duros? Bueno, vamos al primer miedo, la guerra. Como ustedes ya saben, la mejor forma de medir la economía es siguiendo al S&P 500. ¿Qué es el S&P 500? Fácil, son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos. ¿Pero por qué usamos a Estados Unidos pudiendo usar cualquier país del mundo? Porque Estados Unidos tiene las empresas más grandes del mundo como también la bolsa más grande del mundo. Imagínate que tan solo Facebook vale más que toda la economía de Rusia. Y pensá que Estados Unidos tiene a Amazon, Google, Apple. Básicamente existen 8 empresas más grandes que Facebook. Antes de hacer cualquier suposición, deberíamos saber cómo se comporta la bolsa en una guerra. Como podemos ver, según el estudio realizado por LPL Research, en promedio el S&P 500 cae un 5% en situaciones bélicas y tarda en recuperarse en promedio 47 días. Algo sumamente interesante a tener en cuenta es un paper publicado por el Instituto de Finanzas suizo llamado The War Puzzle. Descubrieron lo siguiente: cuando existe una fase preguerra como la que acabamos de vivir, el mercado empieza a bajar, pero cuando se desata el enfrentamiento, paradójicamente el mercado comienza a subir, o sea, el precio de las acciones sube. ¿Por qué es esto? Bueno, porque el mercado ya se estuvo esperando el enfrentamiento.
Acá nos damos cuenta que al mercado le gusta menos la incertidumbre que los problemas. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Compramos simplemente el S&P500 y ganamos dinero? Como les mostré en el video anterior, si medimos al S&P500 desde 1926 hasta 2021, encontraremos que en promedio ganamos un 10,5% en dólares anualmente. Pero ¿qué sucede cuando hay un conflicto bélico? ¿Vale la pena comprar? ¿Y las criptomonedas, pibe? ¿Qué hago con las criptomonedas? Bueno, acompáñame a verlo. Este de aquí es el S&P500 y en rojo estarán marcados algunos de los conflictos más importantes. Como podés ver de forma muy clara, si te mantenés dentro del S&P500, en todas las ocasiones en el largo plazo terminó subiendo. Pueden ver que hubo momentos donde se mantuvo lateralizado, pero luego terminó subiendo. Por otro lado, es interesante destacar que en periodos bélicos la inflación suele ser en promedio de un 4,5% anual. En estos momentos la inflación está siendo más alta. Ok, pero ¿qué me decís de una recesión? Ya que eso claramente nos afectaría a todos, a los que tienen dinero invertido y a los que no. ¿Se acuerdan de lo que les expliqué antes? Si entramos en una recesión va a ser muy complicado conseguir un trabajo y que nos paguen un salario digno, ya que no habría demanda, por consecuencia las empresas estarían perdiendo dinero y terminarían despidiéndote. Bueno, entonces veamos, ¿por qué hay tanto miedo con una recesión? Ray Dalio, que maneja un portafolio de 17 billones de dólares, nos dice que estamos en la burbuja más grande de la historia. Por algo debe ser, ¿no? Veamos. Primero que nada, sabemos que la inflación en dólares es la más alta de los últimos 40 años, llegando a un 7,5% anual. Esto quiere decir que si ahora mismo tenés 100 dólares, en un año pasarías a tener un valor adquisitivo de 92,5 dólares. Imagínate que si estás en un país de Latinoamérica y no tenés ahorros en dólares, podrías estar perdiendo aún mucho más valor. Por ejemplo, Argentina tiene la segunda inflación más alta del mundo después de Venezuela, un 50% anual. Esto quiere decir que si tenés 1.000 pesos argentinos, tan solo un año después pasarían a valer 500. Pero paremos un momento, vamos a leer este tweet. Yo a los 6 años. ¿Y por qué no imprimen más dinero y ya? Yo a los 23 años. ¿Y por qué no imprimen más dinero y ya? Y acá tenemos un excelente comentario que voy a pasar a animarlo para que puedas entender mejor cómo funciona la inflación. Digamos que vivís en una isla con 100 cocos y 100 dólares. Cada coco cuesta $1. Suponete que ganás $1 por día. Podés comprar un coco por día. Si imprimen 100 dólares más, ahora hay 200 dólares, pero tan solo 100 cocos. Entonces, si dividimos 200 dólares por 100 cocos, nos damos cuenta que cada coco tiene un valor de 2 dólares, pero seguís ganando $1 por día. Entonces ahora tardás 2 días en comprarte un coco, en vez de un día. Esto es porque el dinero se devaluó, vale menos. Claramente, como no se pueden imprimir más cocos, ya que es un recurso limitado de la naturaleza de este ejemplo, el precio del coco sube, o como nos gusta decir en economía, el valor de tus dólares disminuye. Antes podías comprar un coco por $1, pero como ahora hay más billetes en circulación, cada coco cuesta 2 dólares. Ok, entonces ahora finalmente entendemos que la inflación es un fenómeno monetario, ya que imprimir dinero es lo que la causa. Esto genera que sea más caro vivir y comprar los mismos productos básicos. Bueno, creo que es un excelente momento para ver qué estuvo haciendo la Reserva Federal estos últimos años, ya que es la encargada de administrar la política monetaria de Estados Unidos. Lo que están viendo ahora es el M1 Supply of Money, que comprende cash, o sea dinero, depósitos e incluso savings accounts de Estados Unidos. El M1 Supply of Money es la forma más líquida de dinero que podemos observar dentro de la economía estadounidense, es decir, es el dinero circulante. Miren cómo a través de los años va creciendo gradualmente, pero miren lo que pasó en 2020. Prácticamente tuvo una subida extremadamente artificial. ¿Por qué pasó esto? Señoras y señores, lo que están viendo en sus pantallas es una impresión masiva de dinero. ¿Saben cuánto dinero se estima que la Reserva Federal imprimió? 8 trillones de dólares. Sí, con una T. Trillones de dólares. Obviamente que viendo esto íbamos a tener la inflación más alta de los últimos 40 años. También, si siguen interesados en saber más sobre este tema, pueden investigar el M2 Supply of Money.
Chicos, una aclaración. En Estados Unidos son trillones de dólares, pero en lo que es Hispanoamérica son billones. Pienso de todos modos que deberíamos en este caso adaptarnos a cómo ellos hablan, ya que no hay contenido en español casi de inversión y cuando vos estés investigando en inglés, siempre ellos le van a decir trillones a lo que nosotros llamamos billones. Y a lo que nosotros decimos 1.000 millones, ellos le van a decir un billón. Pero entonces no entiendo por qué la Reserva Federal imprime dinero si en el fondo va a causar inflación. Esto lo voy a explicar muchísimo mejor en mi video titulado Cómo funciona la economía. Así que si esta es una de las primeras veces que ves mis videos, es un excelente momento para decirte suscríbete. Aprovecha la oportunidad, está de ofertas, es absolutamente gratis, no tenés que pagar nada y creo que te va a servir porque te voy a dar un montón de valor y fin de la discusión. Te suscribís. Te prometo que vas a aprender muchísimo. Bueno, entonces volvamos al tema y vayamos de a poco. ¿Cómo bajamos la inflación? Bueno, lo primero que hay que hacer es dejar de imprimir dinero. Una vez que hiciste eso, la Reserva Federal tiene dos mecanismos por los cuales puede bajar la inflación. Retirar liquidez del mercado y subir las tasas de interés. Ahora vamos a hablar de la segunda, subir las tasas de interés. Mirá, sé que lo que te estoy diciendo capaz te parece aburrido, pero te prometo que si atravesás este próximo minuto conmigo, el video se empieza a poner mucho más entretenido y te prometo que vas a aprender un montón. Ok, entonces, ¿qué significa subir las tasas de interés? Significa que es más caro crear nuevo dinero. Ahora mismo, si vos vas al banco y querés sacar un préstamo, la tasa de interés va a ser de un 2.3%. Esto es sinceramente bajísimo si vemos incluso los real rate. Las corporaciones pueden pedir dinero prestado a tan solo el 1% de tasas de interés. Al subir las tasas de interés, menos personas quieren pedir préstamos y la inflación también comienza a bajar. Entonces, ¿por qué? Bueno, no lo hacen ahora mismo y solucionan todos los problemas. Lamentablemente no es tan fácil. Al incrementar las tasas de interés, la bolsa, el mercado, puede caer. De hecho, si vemos la data dura, nos vamos a encontrar que en el corto plazo se incrementa la volatilidad en el mercado hasta un 5%. Entonces, claramente, esto no es algo con lo cual la Reserva Federal quiere lidiar ahora, ya que incrementaría la tensión en la economía. Ahora, hay algo que tenemos que saber como inversores, que si bien incrementa la volatilidad, en el largo plazo, ¿esto no importa? Si analizamos los segmentos históricos donde esto sucedió, la mayoría de las veces el retorno fue increíblemente positivo en el largo plazo. Por ejemplo, en 1950 había una tasa de interés del 2.3% y se incrementó a un 3.1%. El periodo finalizó en 1953, o sea, 3 años más tarde, y tuvimos un retorno positivo de un 80%. Pero incluso podemos observar periodos históricos más cercanos. En 2012, las tasas de interés estaban al 1.5% y se incrementaron a 3.2%. Para finales de 2018, el mercado obtuvo un retorno de un 127% positivo. Sí, banana, está bien, pero yo invierto en las criptos, viejo. ¿Qué pasa con las criptos? Quédate tranquilo que yo también invierto en criptomonedas y quiero mostrarte absolutamente todo mi portafolio, pero eso lamentablemente lo vamos a tener que dejar para otro video. Aunque sí te puedo prometer que si te quedas hasta el final te voy a decir cuánto porcentaje de mi portafolio tengo en dólares y te voy a mostrar esa cantidad. Bueno, si analizamos las criptos, vamos a ver que desde el año 2020 nos encontramos que está 100% correlacionado con la economía, con el mercado de valores, con el S&P 500. Esto nos indica que si el S&P 500 sube, las criptos también van a subir y que si el S&P 500 baja, las criptos también van a bajar. Esto se debe, entre muchas otras cosas, al gran apoyo institucional que están teniendo las criptomonedas y cómo ahora se están incluyendo en la economía. Ahora, la diferencia de todo esto es que las criptomonedas, más específicamente Bitcoin o Ethereum, funcionan como el S&P 500 pero con esteroides. ¿Qué quiere decir esto? Que si el S&P 500 sube un 3%, las criptos suben un 10%. Y si el S&P 500 baja un 3%, las criptos también bajan un 10%. Así que ojo con eso. Para resumir, subir las tasas de interés puede generar una caída en el corto plazo de hasta un 5% en el S&P 500. Pero si vemos el largo plazo, esto sencillamente no importa. Entonces entendemos que la Reserva Federal ahora mismo no quiere seguir echando más leña al fuego y poniendo cada vez más presión en los mercados. No quiere que ahora mismo haya más volatilidad de la que ya hay. Pero banana, no estás hablando de las empresas. Si la economía está formada por empresas, ¿por qué no vemos cómo le está yendo a las empresas más grandes del mundo? Así vemos cómo le está yendo a la economía.
Excelente pregunta, querido suscriptor. Así que vamos a eso. ¿Cómo le está yendo a las empresas? Una muy buena forma de ver esto es notar si están cumpliendo las expectativas planteadas por sus inversionistas. Hace tan solo 2 semanas las empresas más grandes estuvieron dando reportes de ganancias y vamos a ver si cumplieron con las expectativas del mercado. Bueno, primero que nada tenemos a Google, que tenía previsto ganar 72 billones de dólares y ganó 75. Luego tenemos a Dell, que tenía previsto ganar 27 billones y ganó casi 28. Mercado Libre tenía previsto ganar 2 billones y ganó un poquito más de 2 billones. Y también tenemos a Amazon, que no cumplió las expectativas, pero realmente por muy poquito. Tenía previsto ganar 137 billones y ganó, bueno, 137, pero un poquito menos. Ok, entonces las empresas más grandes están cumpliendo con sus expectativas de retorno. No es como si la economía no estuviese funcionando. De hecho, todo lo contrario. ¿Se acuerdan de Ray Dalio? Al principio del video les mostré esta imagen donde él estaba diciendo que estamos ante la mayor burbuja de todos los tiempos. Lo curioso es que no solo predijo que iba a haber una crisis en 2021, sino que también lo predijo en 2020, y en 2019, y en 2018. De hecho, hace 10 años viene diciendo que va a haber una crisis. Y esto no lo estoy inventando, o sea, lo pueden buscar ustedes mismos en Google. Ahora piensen esto, hasta un reloj roto que no funciona marca bien la hora 2 veces al día. Lo que quiero decir es que eventualmente, si todos los años estás diciendo que va a venirse una crisis, en algún año vas a tener razón. Pero ¿saben qué es lo más gracioso de todo esto? Que literalmente se rindió, porque hace un mes dijo lo siguiente: predecir un crash es más difícil que ganar en las Olimpiadas. Así que escúchame algo, querido seguidor. Si Ray Dalio, que maneja un fondo de 20 billones de dólares y tiene un equipo multimillonario, no puede predecir la dirección del mercado, ¿por qué te pensás que vos vas a poder? Recuerden lo que dijo el abuelo Warren Buffett: no intenten de predecir el mercado. Y bueno, muy mal no les fue. Ahora, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque lo importante es ver los datos históricos, ver los promedios. Vamos a encontrarnos que cada 2 años el S&P 500 cae un 10% y cada 12 años cae un 30%. ¿Y saben cuántas veces en la historia cayó más de un 45%? Tan solo 2. Así que hay que ver si en nuestra vida alcanzamos a vivir una. Prácticamente estoy haciendo este video porque vi muchos mensajes de ustedes diciéndome: voy a retirar todo el dinero que tengo en el mercado, total, va a caer más y después puedo volver a recomprar. Pero bro, vos no podés predecir el mercado. Más cuando el 85% del tiempo el mercado es alcista. ¿Por qué vas a ir en contra del mercado? ¿Recuerdan al otro personaje llamado Jeremy Graham que toqué al principio del video, que maneja un fondo de 110 billones de dólares? Bueno, él dijo que el S&P 500 va a caer un 50% y lo viene diciendo hace 2 años. Lo curioso es que si nosotros entramos a su portafolio, vamos a ver que él sigue comprando acciones. Entonces, si vos crees que va a caer todo un 50%, ¿por qué estás comprando acciones? Y acá es donde nosotros tenemos que ver qué hacen estas personas en vez de lo que dicen. No te enfoques en lo que dicen, fíjate lo que están haciendo. Bueno, para resumir absolutamente todo lo que aprendimos, ¿en qué quedamos? Por un lado, y ojalá me equivoque, la inflación parece no ser transitoria. Estimo que se va a quedar con nosotros un tiempo, ya que no está muy claro cuándo la Reserva Federal va a retirar liquidez o va a subir las tasas de interés para que ésta baje. Es improbable que lo haga en el corto plazo, ya que esto generaría más volatilidad y es exactamente lo que la Reserva Federal no quiere. Pero cuando el momento sea el adecuado, la situación esté más calmada y eventualmente lo hagan, vimos que tampoco es lo peor del mundo, porque en el corto plazo el mercado puede caer un 5%, pero en el largo plazo esto no importa. Ya que vimos que en diferentes periodos de la historia donde se aumentaron las tasas de interés, en el largo plazo las ganancias fueron gigantes y positivas. Por otro lado, las empresas siguen obteniendo buenas ganancias y están cumpliendo las expectativas de los inversionistas, por lo cual las empresas funcionan correctamente. Cuando analizamos las tensiones políticas, vimos que en promedio, en un escenario de guerra, el mercado baja un 5%, pero que en promedio también se tiende a recuperar en tan solo 47 días. Si vemos el panorama completo, también observamos que nadie puede predecir el mercado a corto plazo, ni siquiera billonarios con equipos de decenas de personas inyectando capital no pueden predecirlo. También aprendimos que el mercado un 85% del tiempo tiende a subir, entonces ¿por qué ir en su contra? Pero hay una cosa que no vimos. ¿Qué tal si Rusia se está beneficiando económicamente de todo esto?
Examinemos este escenario. El petróleo prácticamente se disparó un 50% con todo este evento. Cada vez que el barril de petróleo sube $10, Rusia gana 30 billones de dólares. Desde el inicio de 2022, el barril del petróleo estaba más o menos a $70. En los últimos momentos subió hasta $100. Este gráfico lamentablemente está desactualizado, pero se hacen una idea. Esto quiere decir que desde inicios de 2022, el barril del petróleo prácticamente subió $30. Y si ganan 30 billones cada vez que sube $10, ganaron 90 billones de dólares. También está el tema del gas natural, pero no lo vamos a tocar ahora. Entonces, wow, podemos decir que Rusia se está beneficiando económicamente de todo esto. Sí, pero también no, ya que también están perdiendo mucho dinero. Veamos su economía interna a través de su bolsa. Podemos observar que desde su punto más alto cayó un 51,3%. ¿Sabés cuánto dinero perdieron? Su mercado perdió de la noche a la mañana 200 billones de dólares. Y esto es viejo, de hecho ya van perdiendo más de 300 billones de dólares. Entonces, si siguen mucho tiempo en esta dirección, no les será redituable, ya que si analizamos su economía interna, podemos ver que no hay demanda. Ante todo esto, sus empresas se encuentran paralizadas, los salarios comenzaron a caer y pronto habrá despidos, si no está ocurriendo ahora mismo. Esto hará que crezcan sus tasas de desempleo y Rusia no se puede permitir estas problemáticas por siempre. Si no le prestan atención a lo que le está diciendo su bolsa, empezarían a tener problemas internos muy grandes, sin hablar de las sanciones económicas que les están poniendo, todos los países en su contra, y esto deja el escenario perfecto a que se logre un acuerdo de paz. Si llegase a ocurrir este tratado de paz, sería una noticia estupenda para nosotros como humanidad, ya que dejarían de sufrir personas inocentes, los mercados se recuperarían, cada vez estaríamos más lejos de una recesión y poco a poco todo se normalizaría. Por otro lado, todo el análisis que hicimos no quiere decir que no haya ningún riesgo. De hecho, tenemos riesgos pero por todos lados. Mañana podría pasar absolutamente cualquier cosa. Nadie sabe qué puede pasar en el corto plazo, pero si analizamos el largo plazo, las probabilidades... Bueno, pero a mí qué me importa toda esta jerga económica, lo único que quiero saber es qué hacer con mi dinero. Decime, banana, por favor, ¿qué hago con mi dinero? Te seguiré hasta el final. Bueno, tengo algunos consejos que darte que te van a servir mucho. De hecho, tengo 5 consejos que darte. Primero que nada, quiero decirte que si tenías dinero invertido y toda esta situación te produjo un gran estrés, no podías dejar de pensar en eso, pensaste en vender todo o incluso lo hiciste, esto te pasó porque estabas sobreinvertido. ¿Qué te quiero decir? Que prácticamente invertiste más de lo que vos debías haber invertido. Como siempre les dije, tenés que invertir con dinero que no vas a contar en los próximos 10 años. Tenés que pensar que ese dinero ya desapareció, porque si no lo vas a querer tocar, vas a querer hacer algo. Y esta es la clara razón por la cual vos no podés invertir todo tu dinero, porque si invertís absolutamente todo, capaz mañana, pum, se te fractura la pierna, tenés que ir al médico y vas a querer vender. Aunque si bien podés vender, lo mejor sería no hacerlo. Este es un muy buen momento entonces para que pienses un porcentaje saludable de tu portafolio que puedas invertir y estar despreocupado si el precio sube un poquito o si baja un poquito. Recordémonos lo que nos decía el abuelo Warren Buffett. La bolsa es un mecanismo por el cual se transfiere dinero del impaciente al paciente. En lo personal, para tranquilidad, siempre me gusta tener al menos un 15% de mi portafolio en dólares ganando algún interés. Por eso mi primer consejo que te voy a dar es que armes un fondo de emergencia. En todo momento es bueno tener un fondo de emergencias, incluso es mejor tener uno en momentos de incertidumbre. Podrías ponerte el objetivo de ahorrar 6 meses de tu costo de vida. Recordá siempre ahorrarlos en dólares. Ya te voy a explicar cómo puedes utilizar mientras estos dólares para ganar un interés. De hecho es un 8,5% de interés el que estoy ganando y lo mejor de todo es que es en una cuenta regulada por la New York Exchange y es en dólares. Entonces los dólares que los tengo sin hacer nada los pongo ahí. Esto se los voy a explicar, pero vamos a hacerlo en otro video porque tienen que saber los riesgos. Lo importante es que antes de invertir siempre tengas este fondo de emergencia. Recordá tenerlo siempre en dólares. El punto de este fondo de emergencia es que vos no te puedas comprar cualquier estupidez. Está solo destinado por si, por ejemplo, te despiden del trabajo y necesitas tiempo para buscar un nuevo trabajo, o si a tu mamá la tienen que operar o a vos te pasó algo importante, está destinado para esas ocasiones. Como les comenté anteriormente, en mi caso personal me gusta tener al menos un 15% de mi portafolio en dólares y según mi capital esto sería algo así de $100.000. Acá les estoy mostrando una porción de mi capital. Ya haré un video enfocado a esto y quiero mostrarles todo,
Pero sigamos. Mi segundo consejo es que intentes de ganar más dinero. Si realmente nos aproximamos a una recesión, lo mejor que puedes hacer es aferrarte a tu trabajo, hacerte indispensable para que no te puedan despedir y ver si puedes rentabilizar un hobby o conseguirte un trabajo extra. Esto lo puedes hacer creándote ahora mismo una cuenta en LinkedIn, que es como el Facebook pero profesional, para contactarte con empresas, para tener una vida laboral activa si se quiere. Entonces te recomiendo que te crees un LinkedIn y lo empieces a explorar. Otra cosa que puedes ir haciendo es especializarte. Por ejemplo, aprender inglés, aprender habilidades nuevas, ser más culto en lo que vos estás haciendo. Eso te va a abrir más posibilidades para que no sufras tanto en el caso de una recesión. En otro video te hablaré un poquito más de las tácticas que he usado con mi propio LinkedIn para conseguir trabajo del exterior. Por otro lado, si sos una chica o un chico que no terminó sus estudios, puedes aprovechar el tiempo para abrirte un LinkedIn, para intentar de especializarte, aprender inglés, ir viendo qué querés hacer con tu vida. Todo eso seguramente te va a ayudar. Lo tercero que puedes hacer claramente es pagar tus deudas. Si tenés deudas en las tarjetas de crédito, pagalas ahora mismo. Fíjate que el interés en una tarjeta de crédito llega a ser hasta un 22% en dólares si no lo estás pudiendo pagar. Entonces, antes de pensar en invertir, antes de cualquier cosa, paga tu tarjeta de crédito. No olvides nunca de traquear tus finanzas. Este es el punto número 4 y lo hago siempre. Hace más de un año que estoy traqueando mis finanzas y está muy bueno porque puedo ver cuánto dinero me ingresa, eso todos lo sabemos, pero cuánto dinero realmente se me va, cuánto estoy gastando, por qué estoy gastando. Te sorprenderías de las cosas que vos descubrís y decís, ah, mirá todo el dinero que se me va en X cosa. Para esto creé un Excel, pero vos mismo lo puedes hacer con múltiples aplicaciones. Esto, de nuevo, está muy bueno para intentar de reducir tus gastos. Muchas veces no podemos ganar más dinero, pero sí podemos reducir nuestros gastos. Es muy curioso de saber que el 65% de los estadounidenses no saben cuánto dinero gastan. Entonces, sumate a la buena práctica y empezá a traquear tus gastos. Y por último, ¿por qué no empezá a invertir? Si tenés un trabajo sólido, si construiste tu fondo de emergencia, ahora estás listo para invertir. Recordá de empezar con una porción baja, chiquita del dinero que vos manejás para empezar a acostumbrarte a la volatilidad, ya que te vas a despertar y vas a ver que un día tu portafolio creció, pero te vas a despertar al siguiente y vas a ver que tu portafolio bajó. Esto puede ser muy estresante si tenés grandes cantidades de dinero. Por ponerte un ejemplo, en los días pasados mi portafolio estuvo variando $50.000 para arriba, $50.000 para abajo. Te aseguro que absolutamente toca tus emociones. Y acá de nuevo es un buen momento para recordar lo que dice mi gran amigo Rodri: no tomes decisiones por miedo, toma decisiones mirando la data. Terminando el video, quiero agradecerte muchísimo por haber llegado hasta acá, ya que se nota que sos una persona que le interesa el buen uso y buen manejo de sus finanzas. Eso, querido amigo, te va a llevar por un largo camino. Te quiero incentivar a que si no estás suscrito, por favor lo hagas, ya que estoy trabajando en múltiples contenidos que realmente te van a ayudar en tu relación con tus finanzas y vas a ganar por verlos. Por ejemplo, el video en el que estoy trabajando de cómo funciona la economía va a ser un video que te va a servir y te va a ayudar por años. Así que si no lo hiciste y te gustó este video, por favor dame tu me gusta, ya que este contenido va a llegar a más personas y además las personas se van a poder empezar a educar financieramente y no a caer en tantas estafas que en Latinoamérica está lleno. Bueno, en todos lados. Sin más que decir, de todo corazón, muchísimas gracias.